Entonces hoy le damos de nuevo la bienvenida a este programa con Robinson Herrera y con Maple y Alicia. Creo que vieron a Maple y Alicia ayer. Robin, ¿en dónde nos quedamos? Pues estamos tratando como de hacer un análisis desde la historia de lo que son las zonas de reserva campesina, y pues yo creo que ya como adentrándonos específicamente en ellas. Sí, porque pues queda mucha cosa en el tintero y pues te comprometo de una vez para que hablemos de cosas chéveres, de cosas como la literatura, lo que se llamó la literatura de la violencia, de todos esos autores, y también del proceso, digamos, revolucionario campesino, pero pues adentrémonos, como tú dices, en la cuestión de las zonas de reserva campesina. Yo me acuerdo que después de muchísimas, digamos, luchas campesinas por ya casi un siglo, Sí. Logramos de una u otra manera la ley 160, que digamos no es la panacea, tampoco lo digamos así, porque pues recordemos que de todas maneras se necesita una reforma agraria integral que le dé al campesino digamos la seguridad de estar en sus territorios, la seguridad económica, la seguridad política, la seguridad personal. Ya hemos hablado de todas estas masacres y de todas estas cosas, que de esa seguridad los campesinos, para seguir brindándonos con su trabajo, que el pollito, que el cerdito, que la gallinita, que la papa, que todo. Exactamente. Y la seguridad jurídica es importante. En estos momentos también estamos tratando de que la jurisdicción agraria sea parte de la trayectoria, pues, de nuestro andar, no solamente en el campo colombiano, sino como ayer lo decíamos, porque la cuestión campesina o la composición de todo el campo colombiano pues es transversal a toda la vida del país. Y eso es importante. La jurisdicción agraria pues es también otra deuda histórica que tiene el Estado con el campesinado, y pues ahí estamos tratando de llevarla a buen puerto. Y pues lo que tú decías al principio, logramos la ley 160, pero pues sí, lógicamente ahí es donde están las zonas de reserva campesina, que digamos les da herramientas a los campesinos dentro de las particularidades como tal y dentro de su territorialidad, porque hay que también tenemos que saber algo, y es que los campesinos no solamente tienen esa territorialidad específicamente de las zonas de reserva campesina, sino que están los TECAN, están otros espacios como los pesqueros y todo eso, pero las zonas de reserva campesina es mucho más amplia porque viene a dar con la cuestión de la cultura, la identidad, y trasciende mucho más allá del campesinado. La ley 160 lógicamente no es una cuestión ni de asomo de una reforma agraria. De hecho no habla en ningún momento de una cuestión de tierras. Bueno, dentro del marco de las zonas de reserva campesina lógicamente sí lo toca, porque habla lógicamente de la formalización de los predios que quedan dentro de las zonas de reserva campesina, pero no, de resto no habla sobre el uso, la tenencia de la tierra, y que eso es yo creo que el punto más álgido en Colombia. O sea, por encima, lógicamente en Colombia tenemos muchísimos problemas, la salud, la cuestión laboral, que pues hoy en día está de tanto auge con la cuestión de la consulta y toda esa cuestión de las reformas pues que ha propuesto este gobierno, y que desgraciadamente el Congreso en su mayoría de derecha pues se han atravesado. Pero
no es un concepto de nosotros, es un concepto de no solamente de nosotros, sino de mucha gente que ha estudiado el tema, y es que el problema de la tierra en Colombia es el más grande de Colombia, de este país. Entonces, son cosas que no se tocan incluso. Aquí nunca se habla, aquí se habla del problema, vuelvo y repito, de la salud, y está el problema de la educación, etcétera, etcétera. Pero pues no, nunca se habla de el uso y la tenencia de la tierra y de su concentración, que esa es uno de los graves problemas que tenemos en Colombia, pero desgraciadamente. La ley 160 también es nula o se queda bastante corta con respecto a la cultura campesina, que es un tema que digamos hemos olvidado tocar, porque la cultura campesina debe ser de protección, así como lo es la cultura indígena, como es la cultura afro, como la cultura gitana, nuestra cultura, nuestra rona, que hoy Exacto. la tenemos, nuestra música, y como a mí me gusta bailar música campesina. De hecho, tú lo decías ayer, que en un tiempo, lógicamente, era una ofensa que decirle a las personas campesino y toda esa cuestión, y que pues a través del tiempo hemos venido trabajando frente a ese tema, se ha venido como desestigmatizando esa situación del campesinado, y que trasciende mucho más allá que eso, porque incluso, por ejemplo, decirle ruanetas a alguien, pues valga, eso era una ofensa. Sí. Y pues... Y la ruanera cochina. Sí, era un estilo como si fuera... Exacto. Entonces, todas esas cosas, pues como lo dices tú, la ley 160 pues lógicamente no lo va a tocar. Porque entre otras cosas, yo siempre he dicho que la primera invasión que hacen es cultural. Invaden, cuando comienzan a invadir los países, cuando comienzan a invadir los territorios, lo hacen a través de la cultura. Entonces nos meten otras clases de comidas, nos meten otras clases de culturas, y van socavando lógicamente la identidad de cada espacio, y desde ahí empiezan lógicamente las conquistas. Sí, porque pues aquí los españoles, hago aquí la aclaración, me refiero a los invasores de hace siglos, ¿no? Llegaron no solamente con la espada, también con la cruz, en una representación de no solo imponer una religión y borrar todo nuestro quehacer, nuestras creencias religiosas, sino también de imponer una realidad, una visión del mundo, y de imponer una cultura, ¿no? La alimentación cambió, nuestra forma de vestir, nuestra forma de entender el mundo tal como lo entendíamos. Pero yo digo, y quiero dejar esto en claro, obviamente la ley 160 la tuvo que hacer y redactar y aprobar el Estado colombiano, pero cuando digo que es un logro nuestro, es porque es un logro de todos esos campesinos que fueron asesinados, masacrados, desplazados, amenazados, o sea, todas estas luchas campesinas de las que hablábamos ayer y nos falta por hablar, dan unos pasos, y uno de esos pasos fue que el Estado se vieran en la obligación de hacer una ley como la ley 160. En 20 zonas de reserva campesina hasta ahora, ¿no? Sí, en estos momentos hay 20 zonas de reserva campesina, hay 9 en proceso también. En este gobierno se han creado 13. Hay que hacer la salvedad allí porque
La ley 160 tiene 30 años. El 4 de agosto del año pasado cumplió 30 años. O sea, ya vamos para 31 años. Pero en estos 30 largos años que tiene, hasta el 2022, que este gobierno recibió el Estado como tal, se habían creado apenas 7 zonas de reserva campesina, y pues a regañadientes, y como tú lo dices, pues era casi una obligación, y bajo la estigmatización que tú sabes cómo nos tocó. O sea, en absoluto no, o sea, las creaban, pero pues lógicamente no solamente las deslegitimaban, sino que incluso las volvían casi como guetos. 7 zonas de reserva campesina hasta el 2022. Del 2022 al día de hoy, este gobierno ha creado 13. Dentro de esas tenemos una que es como un faro, o bueno, 2 particularmente, que son como los faros de las posibilidades que existen dentro del campesinado en territorios que en otra hora eran casi como imposibles abogar por una figura como la zona de reserva campesina, y es la del Sumapaz, que queda en un páramo, que es, entre otras cosas, el páramo más grande del mundo, y la de Pradera, que está en ley segunda. El 79% de su polígono está en ley segunda. Digo porque, y traigo a colación esas 2, porque lógicamente, como lo dije ahora, las zonas de reserva campesina también estipulan la cuestión de la formalización de los predios. Y tú sabes que la ley segunda y la ley de páramos pues no permite eso. Porque es que el problema del campesinado, pues lógicamente atravesado por toda la historia de violencia, pues que ya lo medio hemos tocado, porque entre otras cosas a muchos les tocó que incluso empuñar las armas. Hay una cuestión de autodefensa de las campesinas que tuvieron, que es una historia que también tenemos que tocar. Aquí tenemos una historia o unos espacios aquí en Cundinamarca, toda la parte del Sumapaz, con Cabrera, Biotá, bueno, en fin, de Juan de la Cruz Varela, y muchos otros, en Venecia. Y entonces, pues no solamente a través de esa violencia, sino que, como decíamos en el capítulo anterior, era que lo fueron desplazando al campesinado hacia arriba, y como ese estado racista, clasista, misógino, etcétera, vio que el campesinado como que estaba acomodándose, entonces le cerró el paso con unas leyes. Y entonces la ley segunda del 59, y más reciente la ley de páramo y todas. De hecho, el Partido Comunes hoy en día tiene un proyecto de ley que se llama páramos con campesinos, porque históricamente los campesinos han vivido en los páramos. De hecho, yo fui criado, crecí en un páramo, el páramo de la Selva. ¿Cómo anda? Bien. Bien, muy bien. Y entonces, fíjate que eso que dio al traste de que le cerraron el camino al campesino. Primero, pues lógicamente, pues las tierras fértiles, como usted la ve de aquí, el altiplano cundiboyacense, el valle del Cauca, los llanos orientales, y el campesinado lo cogieron y lo subieron de la Sierra de la Macarena al páramo del Sumapaz, al páramo de las Hermosas, etcétera, etcétera. A la selva. Y entonces, exacto, y entonces cogieron y le cerraron arriba con 2 leyes. Y después parques nacionales. Porque es que lo que pasa es que parques nacionales sale a través de esas 2 leyes. Entonces, son como figuras que, entre otras cosas, quiero hacer como un paréntesis, pero como una cuña, y es que personalmente yo digo, hay cosas que aquí en Colombia ya deberían dejar de existir, que son las corporaciones autónomas, las notarías y las cámaras de comercio. Exactamente pasa lo mismo con la cuestión de páramos, de parques nacionales naturales, porque son entidades que simplemente son enemigas del campesino. De hecho, ellas han estigmatizado al campesino tanto en decirles que nosotros tuvimos
un debate muy fuerte con el Ministerio del Medio Ambiente y con el Ministerio del Medio Ambiente de Susana Muhammad, porque básicamente muchos y muchas de los funcionarios de este ministerio traían pues como los vicios, digámoslo así, de parques nacionales naturales, diciendo que el campesino era un depredador. Ahí es que yo quiero hacer dos aclaraciones para los que nos están viendo. La primera, cuando nosotros hablamos de autodefensas campesinas, que son unas figuras que aparecieron en los años 20 y 30, no hablamos de paramilitarismo, no hablamos de las Autodefensas Unidas de Colombia. Es más, les voy a hablar de una cosita histórica. Los paramilitares toman el nombre de autodefensa porque en la mente campesina las autodefensas era algo bueno, algo que estaba protegiendo la seguridad y la integridad campesina. Las autodefensas campesinas eran esos grupos de los mismos campesinos que estaban echando su machete, su asadón, su hacha, sembrando su papita, su arracacha, lo que estuvieran sembrando, y cuando venían los pájaros, los chulavitas, el ejército, la policía, se iban a sus casas, sacaban su escopetica y defendían sus niños, defendían sus mujeres. Algo también la claridad que hubo muchas mujeres en las autodefensas campesinas, ¿no? Sí, sí, verdad. Entonces, los paramilitares, para poder expandirse en los años 90, o sea, estamos hablando de los 30 en que nacieron las autodefensas campesinas, y ya en los 90, para poder expandirse, como los campesinos tenían ese tan buen recuerdo de las autodefensas campesinas, ellos toman ese nombre como una forma de manipular la historia y de decirle al campesino: estamos aquí para defenderlo, pero como ya sabemos, eso ya está hasta judicialmente establecido. Los paramilitares hicieron de todo menos defender al campesino, porque también trabajaron con multinacionales, trabajaron con terratenientes, echando a los campesinos de sus tierras. Bueno. No, exacto, y es que mira, dos cosas concretas. Dentro del andar histórico, la derecha y el fascismo ha tomado algunas banderas de las luchas populares, o algunas, no muchas banderas de las luchas populares, y las han atraído para ellos y las han tergiversado, incluso hasta nuestros símbolos. Algo importante de eso que hay que tener en cuenta, y eso es muy concreto lo que vos decís. Pero hay otra cosa también fundamental, y es que yo siempre he dicho que nosotros, bajo esa premisa de la cuestión del paramilitarismo, tuvimos una contrarreforma agraria. O sea, en el Chocó, por ejemplo, donde tuve la oportunidad de hacer unos ensayos con Darío Fajardo Montaña, con el profesor, y nosotros encontramos de que la gran mayoría de esos territorios, pues lógicamente fueron despoblados, y bueno, hablemos de Córdoba, y que ustedes ya lo saben, y el Piedemonte llanero, que la gente fue desplazada por el paramilitarismo, no como un objetivo o como una campaña. Cauca antioqueño. Exacto, y el Magdalena Medio, no como una cuestión o una campaña contra insurgentes, sino como es más, la misma gente llegaba y le decía a uno: aquí llegaron los paracos y nos dijeron, se tienen que ir de ahí porque por aquí va a pasar un oleoducto, por ejemplo. Y por aquí va a pasar una multinacional haciendo yo no sé qué, y sembrando palma, y bueno, etcétera, etcétera. Entonces fíjese que eso dio al traste con una cuestión de una contrarreforma agraria en Colombia. Y eso no hace mucho. O sea, póngale que eso a partir de los 90, que comenzó a arraigarse más el paramilitarismo, y lógicamente pues con los dos periodos de Uribe, pues se afianzó esa cuestión, y entonces nosotros decimos: está muy caliente, o sea, todavía muy caliente ese tema para poderlo entrar, pero sí es verdad que eso fue una contrarreforma, porque al fin y al cabo los colonos que estaban allí
pues así no fuera formalizado su predio, pero al menos lo tenía. Hoy en día no lo tiene. Y eso nos encontramos muchísimo. Y se refleja también en la economía de las ciudades, en el sentido de, claro, menos campesino, menos producción de comida al interior, más suben los precios. Y tenemos en Bogotá desde los años 90 prácticamente, unas cifras de malnutrición infantil, una cosa bárbara. Claro, entonces todo lo que pasa en el campo, que eso también es bueno aclararlo, todo lo que pasa en el campo se refleja en la ciudad. Y el desplazamiento pues le quita a muchas personas el desplazamiento, la falta de educación. Voy a hablar un tema nada más, lo de la universidad. Claro, al haber más desplazamiento interno que por esos paramilitares que se une, digamos, se desplazan a las grandes ciudades, Bogotá, Medellín, Cali, pues hay menos opción de los muchachos, o sea, hay más competencia y al no haber universidades o algo similar en el campo, como lo proponíamos en el acuerdo de paz, pues la competencia para las sedes, digamos, de la nacional, de la distrital, de la pedagógica, en las regiones, en las grandes ciudades, pues es menos. Entonces ahí hay una competencia muy difícil entre los jóvenes que son hijos de desplazados y las personas pero también, como decía, el alza de los alimentos, bueno, mil cosas que dependen de eso, que después hablamos de ese tema. No, pero fíjate que nosotros hicimos un estudio con la Universidad Autónoma aquí en Bogotá precisamente, y particularmente yo tuve una cuestión como muy diciente sobre eso, y es que resulta que Casuca, bueno, Casuca no pertenece a Bogotá, pero pues está dentro de eso, y la zona alta de Ciudad Bolívar, sobre todo en Bella Flor y en El Paraíso, hay muchos campesinos y campesinas, hay muchos campesinos, sobre todo del sur del Tolima, incluso nos los hemos encontrado que eran amigos de la familia mía, y que lo peor es que muchos muchachos, o sea, nietos de esos que eran contemporáneos de mi papá y todo eso, eran los muchachos que tenían las bandas y que estaban en esas bandas allá. Y, claro, y lo vivimos de esa forma. Y nosotros con pues mi hermano, que me estuvo acompañando en ese tema, lo veía pues con mucha tristeza, porque él me decía, mire, fulano, el que vaya es el nieto de fulano de tal. Eso es muy triste. Aparte de eso, porque claro, lo que vos decís, y nosotros lo decíamos en la ponencia en la universidad, y es que imagínate una ciudad como Bogotá, que es tan dura. Si es dura para uno, que más o menos, no digamos que, pero es dura para coger un Transmilenio y todas esas cosas. Aquí en Bogotá es la pareja la que tiene que trabajar, porque una sola persona no puede sostener un hogar. Y cuando la familia campesina llega, imagínate, pongamos esto quiero aclararlo, no es una cuestión de estigmatización ni mucho menos, tomándolo como ejemplo, pero llega por ejemplo al Paraíso. Y en ese tiempo pues no estaba el cable, no había ni siquiera el alimentador para allá, subían en jeep. Y entonces a una persona, y eran puros ranchos arriba, o sea, primero el frío tan tenaz, y venía de tierra caliente, y aparte de eso, imagínate, el papá y la mamá se tenían que ir a trabajar. El niño y la niña quedaban a merced de un televisor y de la calle. Y eso fue creando un caldo de cultivo enorme para todas estas situaciones. Y también del paramilitarismo, porque claro, yo lo voy a decir claro,
claramente esta cosa de, ay, que el microtráfico, eso es narcotráfico, eso no Sí, es eso no, el microtráfico y eso es paramilitarismo. no es que nosotros no podemos como bajarle la intensidad de las cosas como por maquillarlas. Eso de la cuestión del microtráfico, eso es narcotráfico. Y lo otro, eso es un eslabón del narcotráfico. De hecho, casi se alimenta muchísimo. No sé en qué porcentaje, pero es un porcentaje muy grande. Y lo otro es, por ejemplo, como aquí cualquier corrupto hace cualquier cosa y entonces le dicen escándalo. Entonces nos enseñamos a ver esa cuestión. Y entonces cuando ya le dicen micro, por eso siempre la cuestión de la represalia viene contra el muchacho o el jíbaro que está vendiendo por ahí los cositos y toda esa vaina, y bueno, y los moñitos y el gramo de esto y lo otro, pero sin saber que eso tiene una connotación mucho más grande. Y además que es una cadena, uno no puede desprender toda la cadena de eso, pero también las consecuencias sociales de las que estamos hablando. Claro. Tanto para los niños de las personas desplazadas por la violencia, como para los niños de los mismos mal llamados cinturones de miseria. Exacto. La otra cosa que quería aclarar, para que no se tergiverse aquí, es que ni el Partido Comunes, ni los líderes campesinos, y mucho menos los campesinos, estamos en contra de los parques, de la protección de los parques naturales, de la naturaleza, de todo eso, no. O sea, los campesinos se tuvieron que subir o irse a los parques naturales, a las selvas, a los páramos, por una cuestión social, por un desplazamiento desde los años, o sea, prácticamente históricamente. Nos conformamos en república después de la primera independencia y comenzó la oligarquía colombiana a hacerse a las tierras de una forma violenta. Entonces el daño ya está hecho y el daño no se soluciona sacando las vaquitas, los sembrados y los campesinos de parques naturales. Nosotros en el acuerdo de paz dijimos y dimos unas ideas y unos pilares para poder cerrar, ¿cómo se llama esto? La expansión de la expansión de la agropecuaria. De la frontera agropecuaria, y para poder cuidar esos mismos parques y páramos sin la necesidad de atacar el campesinado que históricamente ha estado ahí. O sea, llevan un siglo ahí. Llevan 2 siglos. No, y es verdad. Y yo creo que aquí es donde podemos entrar más concretamente en qué es una zona de reserva campesina. Básicamente, en palabras coloquiales, las figuras de zona de reserva campesina son es una figura de ordenamiento territorial. Sí. Y como eso, pues como lo estoy diciendo, pues lógicamente es donde una comunidad de un territorio se reúne para ordenar lo que tú dices. Ordenamos el territorio, entonces, por ejemplo, en este espacio vamos a tener una ganadería sostenible, una ganadería silvopastoril y con otros métodos que ya son mucho más amables dentro del medio ambiente. En este espacio vamos a sembrar tales y tales cultivos que no afecten. En este espacio va a ser una zona de reserva forestal, digámoslo así, de protección, porque así lo determina la comunidad. De hecho, fíjate que, por ejemplo, en la zona de reserva de pradera, la misma zona de reserva campesina ya compró el predio donde nace una de las quebradas de uno de los corregimientos, porque eso era privado. Y entonces tú sabes que pues aquí en Colombia, como pues se prioriza tanto la propiedad privada, pues el señor lo iba a vender y pues
donde caigan manos que no nos conviene, pues. Entonces, ¿qué hizo la zona de reserva campesina? Nos reunimos y a punta de festivales, venta de empanadas, eventos deportivos y todas esas cosas. Todavía no lo hemos terminado de pagar, pero ya sí. Pero ya casi, ya casi. Pero al menos ya nosotros y nosotras, pues todo el campesinado puede hacer, digamos, de él. Entonces hacemos siembras nosotros le llamamos sembrar agua. Y entonces ese espacio pues ya no se toca. Y eso es un compromiso que quedó dentro del Plan de Desarrollo Sostenible Campesino, que es los planes de desarrollo sostenible son como los planes de vida dentro de los resguardos indígenas. O sea, en Pradera lo hicimos a 20 años. Hay que tener en cuenta de que las zonas de reserva campesina no tienen caducidad. Pueden durar 200, 300 años. Los planes de desarrollo sostenible, pues si uno visiona, o la comunidad visiona, ¿a cuántos años? Nosotros lo pusimos a 25 años, pero se puede postergar, porque lógicamente dentro de 20 años pueda que algunas cosas ya queden obsoletas, o pueda que tenga que modificar. O pueda que otras ya se hayan solucionado. Entonces, bajo ese parámetro, pues tenemos que modificarlo, reevaluar y modificar. Sí. Entonces, fíjese que las zonas de reserva campesina tienen esa connotación. Y ¿sabes qué es lo interesante de eso? Es la participación de la comunidad en la toma de decisiones. Y es que es todo, uno ve los niños, los jóvenes, los adultos, los viejitos como yo,